La tormenta de polvo llegó sin piedad, tragándose el horizonte en una ola de gris asfixiante. Sola en su granja agonizante, Eloise McCarthy escuchó los golpes desesperados de extraños en su puerta. Vaqueros perdidos en la tormenta, hambrientos, destrozados, olvidados por el mundo. Apenas podía alimentarse a sí misma, pero de alguna manera encontró suficiente para darles de comer. Pensó que desaparecerían con los vientos, pero 2 días después, una fila de jinetes apareció en el borde de su terreno, cargando una deuda de gratitud que ninguna tormenta podría borrar jamás. El viento tenía un sonido esa noche, un gemido bajo y gruñón, como algo herido y enojado arrastrándose por las llanuras. Eloise McCarthy estaba en el porche desvencijado de su granja, con una mano aferrando el poste de madera, su falda ondeando alrededor de sus piernas. Conocía ese sonido. Todos los que habían sobrevivido a la última tormenta lo hacían. Era el sonido de una tormenta de polvo, lo suficientemente grande como para desnudar la tierra, lo suficientemente grande como para enterrar los sueños bajo 1000 capas asfixiantes de tierra. El horizonte había desaparecido. El sol, alguna vez una moneda fundida sobre los campos, se había desvanecido tras un muro gris que avanzaba. Las vacas ya estaban inquietas, sus mugidos desesperados y rotos. Eloise miró al cielo, murmuró una oración sin pensar y se ajustó el chal sobre los hombros. No tenía hombre que la ayudara ahora, ni vecinos que se preocuparan lo suficiente como para echar una mano, solo ella y la tierra, y hasta la tierra se estaba volviendo contra ella. Estaba a punto de retirarse al interior cuando lo escuchó. Un grito, débil contra el aullido del viento. Luego otro. Figuras emergieron de la penumbra, sombras tambaleantes con sombreros bajos, bufandas cubriendo sus rostros. Vaqueros, 3 de ellos, desconocidos. El corazón de Eloise dio un vuelco. En estas tierras, un golpe en la puerta después del atardecer usualmente significaba problemas. Pero estos hombres no tenían la pinta de asaltantes o ladrones. Se movían como hombres que apenas se sostenían, como si la tormenta intentara tragárselos enteros. El primero, un hombre de hombros anchos con una cojera, llegó a los escalones y se quitó la bufanda. Su rostro estaba cubierto de polvo, sus labios agrietados, sus ojos inyectados de sangre. «Señora», dijo con voz ronca, inclinando el sombrero, «no buscamos problemas, solo refugio, si nos lo permite». Eloise dudó. Su instinto gritaba precaución. Tenía una escopeta detrás de la puerta, pero ¿de qué serviría contra 3 hombres adultos si sus intenciones se tornaban oscuras? Y aún así, algo en sus rostros, algo desgastado y humano, la alcanzó. Asintió una vez y abrió la puerta más ampliamente. Dentro, la casa olía a humo de leña y pan viejo. Los hombres sacudieron el polvo de sus botas y se quitaron los sombreros, moviéndose con lentitud, casi con reverencia. Se quedaron cerca de la puerta, como si temieran contaminar el espacio con su quebranto. Eloise fue a la cocina, sus manos moviéndose solas. Un poco de harina de maíz, algo de grasa de tocino. Juntó lo poco que le quedaba, preparando un pan de maíz en una sartén y calentando agua para un café tan débil que casi era transparente. Mientras trabajaba, los observaba. 2 de los hombres murmuraron agradecimientos, la fatiga hundiendo sus hombros. Pero el tercero, el más callado, se mantuvo aparte. Era alto, con una cicatriz que cortaba desde la esquina de su ceja hasta el borde de su mejilla. Su chaqueta estaba remendada, sus botas gastadas hasta la suela, pero se movía con una quietud que la inquietaba más que cualquier arma. No hablaba, no se sentaba. Solo la miraba con esos ojos pálidos e indescifrables. Cuando finalmente puso la comida en la mesa, los 2 parlanchines comieron con gemidos de gratitud. El silencioso esperó hasta que ella asintió ligeramente antes de tomar un pedazo de pan de maíz, rompiéndolo lentamente, casi metódicamente.
Comieron en un silencio casi total, salvo por el azote de la tormenta contra las ventanas y el ocasional tintineo de las tazas de lata contra la mesa. Después, los dos hombres murmuraron disculpas y encontraron lugares cerca de la chimenea para dormir. El silencioso permaneció de pie, mirando las llamas, perdido en un mundo al que Eloís no podía entrar. Lo observó un momento más, luego sacó una manta gastada de un baúl junto a la pared y la dejó en el borde de la mesa. «Para ti», dijo en voz baja. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como reconociéndola, pero no dijo nada. Sin embargo, cuando ella se dio la vuelta, escuchó el suave roce de la manta siendo levantada. Esa noche, mientras el viento aullaba contra las paredes y el polvo se filtraba por cada rendija, Eloís se yacía despierta en su cama estrecha. La casa se sentía demasiado llena y demasiado vacía a la vez. Había dado refugio a desconocidos. Los había alimentado con comida que no podía permitirse. Y, de alguna manera, en lo más profundo de sus huesos, sabía que esa noche no era el fin de todo. Algo había cambiado, traído por el aliento de la tormenta. Solo no sabía aún si era salvación o ruina. La mañana llegó lenta y pesada, arrastrando una neblina de luz roja sobre los campos maltratados. La tormenta había pasado, pero dejó sus cicatrices, montones de polvo tan altos como las rodillas de un hombre, ramas rotas esparcidas por el patio, y un silencio tan profundo que casi parecía sagrado. Eloís se levantó de un sueño inquieto. Por un momento, olvidó el mundo más allá de sus delgadas paredes, olvidó el peso que siempre cargaba en el pecho. Luego, el leve olor a polvo y sudor le recordó: los desconocidos. Se levantó en silencio, envolviéndose en su chal, y caminó descalza hasta la sala principal. Los dos vaqueros parlanchines se habían ido. Sus petates estaban cuidadosamente doblados junto a la chimenea, con una pequeña pila de monedas encima. Pago, tal vez, o un gesto de agradecimiento. Eloís miró las monedas por un largo momento. Su brillo metálico parecía casi extraño en su modesto hogar. Solo un hombre permanecía, el silencioso. Estaba junto a la ventana, su figura ancha recortada contra la débil luz de la mañana. Su sombrero estaba bajo, pero ella podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano se flexionaba a su lado, como si se preparara para un golpe que nunca llegaba. Eloís carraspeó suavemente. «El café está frío, pero eres bienvenido a tomarlo». Él giró ligeramente, ofreciendo un asentimiento, todavía sin palabras. Ella se ocupó en la estufa, recalentando los restos del café de ayer. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por algo más difícil de nombrar. Este hombre la inquietaba, no porque pareciera peligroso, sino porque parecía familiar de alguna manera, desgastado por la vida, fracturado. Cuando puso la taza en la mesa, él dio un paso adelante y la aceptó con un murmullo que podría haber sido un gracias, pero que se perdió en las tablas del suelo. Se sentaron en silencio, las delgadas paredes respirando al ritmo del viento. Finalmente, ella encontró su voz. «¿Tienes nombre?» Él dudó, como si sopesara el riesgo de responder. Luego, con una voz áspera como grava, dijo: «Calder». Solo eso, sin apellido, sin explicación. Eloís asintió lentamente. Calder, un nombre fuerte, un hombre construido como las tormentas por las que viajaba, silencioso, implacable, impredecible. «¿Planeas salir hoy?», preguntó, manteniendo un tono ligero. Los ojos de Calder, pálidos y afilados como hielo invernal, se dirigieron a la puerta. Más allá, el mundo seguía enterrado en polvo. Los caminos serían intransitables. Los pueblos estarían cerrados a cal y canto. «No tiene sentido ir a ninguna parte todavía», dijo simplemente. Eloís asintió de nuevo, aunque un nudo extraño se retorcía en su estómago.
No sabía si debía sentirse aliviada o temerosa. Pasó el día trabajando en la poca tierra que podía, sus botas levantando polvo donde antes había pasto. Calder ayudó sin pedirlo, reparando una cerca rota, trayendo agua del pozo. No hablaba a menos que fuera necesario, pero su presencia era sólida, no intrusiva, como una roca en un río embravecido. Esa noche se sentaron junto a la chimenea de nuevo, tomando café débil y mirando las llamas. Eloís se encontró hablando más de lo que pretendía, cosas pequeñas sobre la granja, sobre cómo su esposo había muerto intentando salvar al ganado durante una tormenta muy parecida a la última. No sabía por qué hablaba. Tal vez era el silencio, tal vez era la forma en que Calder escuchaba, realmente escuchaba, sin juzgar, sin compasión. «Mis vecinos», dijo, con voz baja, «piensan que debí haberme ido con él, que soy terca, tonta». Calder se movió ligeramente, sus botas rozando el suelo. «No eres tonta», dijo. «Estás de pie. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Las palabras eran simples, ásperas, pero para Eloís fueron como un bálsamo en heridas que no sabía que aún sangraban. Lo miró, a las profundas líneas talladas en su rostro, a la cicatriz que marcaba un lado de él. Se preguntó, no por primera vez, qué tormentas había sobrevivido él, y si algunas aún lo perseguían. Pero no preguntó. Algunas cargas no estaban destinadas a compartirse. Todavía no. Más tarde, cuando se metió en la cama, yacía despierta mirando el tejado. Afuera, el viento se había calmado, pero otra tormenta se gestaba, una que no agitaba el polvo, sino el corazón. Y en algún lugar profundo dentro de su pecho, donde el dolor había hecho su hogar, algo desconocido se movió, algo peligrosamente cercano a la esperanza. La mañana rompió sobre una tierra envuelta en silencio. La tormenta había despojado al mundo de color, dejando solo los amarillos frágiles y los marrones apagados de una estación moribunda. Eloís estaba en la ventana de la cocina, sus manos alrededor de una taza astillada, observando cómo el vacío se extendía hacia el horizonte. Los dos vaqueros se habían ido al amanecer. Escuchó el crujido de las sillas de montar, el suave golpeteo de los cascos, y cuando miró a través de la cortina de encaje, ya se alejaban, figuras pequeñas tragadas por el polvo. Sintió una punzada extraña al verlos partir, una soledad agudizada por la breve y frágil compañía que habían ofrecido. Pero Calder no se había movido. Estaba sentado en el porche, una sombra ancha contra el débil sol matutino, tallando un trozo de madera con un cuchillo que brillaba plateado a la luz. El suave roce de la hoja contra la corteza era el único sonido entre ellos. Eloís terminó su café, dejó la taza con un clic más fuerte de lo que pretendía y abrió la puerta. «¿Planeas quedarte?», preguntó, cruzando los brazos. Calder levantó la vista de su talla. Sus ojos eran claros, firmes. «No hay razón para irme aún», dijo simplemente. Eloís alzó una ceja. «No estás obligado. Te di de comer, eso es todo». Él se encogió de hombros, un pequeño movimiento que de alguna manera cargaba el peso de un hombre sin lazos, sin lugar a dónde ir. «La tormenta aún no ha terminado con lo que va a hacer», dijo. «Mejor no cabalgar a ciegas hacia ella». Era una respuesta práctica, segura, pero Eloís sintió que había algo más debajo, algo no dicho, como un río corriendo profundo bajo la tierra agrietada. Asintió una vez, aceptándolo. En verdad, no le molestaba la compañía. No realmente. La granja había estado silenciosa demasiado tiempo. La ausencia de su esposo había papaciado la casa, y los susurros del pueblo la habían mantenido aislada aún más. Un extraño sentado en silencio en su porche no era peor que los fantasmas con los que vivía. Los días pasaron. Trabajaron codo a codo, remendando cercas, limpiando escombros, cuidando a los pocos animales que habían sobrevivido a la tormenta. Calder decía poco. Eloís decía menos, pero un ritmo se asentó entre ellos, un entendimiento silencioso
construido en la necesidad y algo más difícil de nombrar. Por las noches se sentaban junto al fuego. Calder tallaba o pulía su equipo de montar desgastado, mientras Eloise remendaba ropa gastada o simplemente miraba las llamas, dejando que el calor descongelara lugares dentro de ella que pensaba que estaban congelados para siempre. A veces, cuando el fuego crepitaba o el viento gemía a través de las rendijas, atrapaba a Calder mirándola con esa misma mirada firme, no como un hombre evaluando a una mujer, no como un hombre midiendo debilidades, sino como un hombre que reconocía una fortaleza que entendía demasiado bien. Aún así, nunca cruzó la línea invisible entre ellos, nunca intentó llenar el silencio con palabras inútiles, y por eso Eloise estaba silenciosamente agradecida. La cuarta noche, se encontró hablando sin querer. «Mi esposo», dijo, con voz áspera, «murió intentando salvar a una res, solo una. No podía soportar dejarla morir sola». Calder no dijo nada, pero dejó su cuchillo a un lado, dándole toda su atención pesada. «Ellos me culparon», continuó, mirando sus manos. «Dijeron que si no le hubiera rogado que se quedara en la granja, podría haber ido al pueblo, haber encontrado trabajo en un lugar más seguro». El fuego crepitó entre ellos. Calder se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas, su voz baja y segura cuando finalmente habló. «La gente necesita culpar a alguien. Hace que el dolor sea más limpio, más fácil». Eloise lo miró entonces, y en ese momento supo. Este hombre había sido culpado por cosas que no eran su culpa, había cargado con culpas que no merecía. Tragó con fuerza, la garganta apretada. «Tú sabes algo de eso, ¿verdad?» Un destello de algo, dolor, arrepentimiento, pasó por los ojos de Calder, pero solo asintió una vez, un gesto rápido, casi invisible. No dijeron más esa noche, pero algo cambió entre ellos, tan real y tangible como el peso del polvo aún apilado contra las paredes. La mañana siguiente amaneció más fría que antes, un viento cortante barriendo los campos áridos y haciendo temblar las ventanas en sus marcos. El cielo era de un color hueco desteñido, demasiado brillante, demasiado vacío. El tipo de cielo que hacía que un alma se sintiera pequeña. Eloise se despertó temprano, impulsada más por la costumbre que por el propósito. Siempre había algo que atender, incluso si la tierra tenía poco que dar. Encontró a Calder ya afuera, reparando una puerta rota con movimientos lentos y cuidadosos. Su presencia era constante, como una piedra colocada contra el río de soledad que intentaba arrastrarla. Trabajaron codo a codo durante la mañana, intercambiando pocas palabras, pero muchas miradas, pequeños momentos de entendimiento que no necesitaban explicación. A mediodía, Calder ensilló su caballo. Eloise lo observó desde el porche, un vacío formándose en su pecho. No le había pedido que se quedara. Él no había prometido nada. Ella se dijo a sí misma que no tenía derecho a esperar nada más de un hombre cuya vida era un camino tallado por la soledad. Ajustó los estribos, revisó las riendas y montó con una gracia que hablaba de años cabalgando más lejos de lo que la mayoría se atrevería. Ella pensó que se iría sin una palabra, como las cosas salvajes desaparecen entre los árboles. Pero Calder se detuvo al borde del patio, su caballo moviéndose bajo él. Tocó el ala de su sombrero, un pequeño y silencioso adiós, y luego giró su montura hacia el camino. Eloise se quedó allí mucho después de que desapareciera en el polvo. La casa se sentía más vacía que antes, no porque él hubiera hablado mucho o llenado las habitaciones con ruido, sino porque había llenado los espacios entre silencios con algo cálido, algo que ella no había sabido que necesitaba hasta que se fue. El día siguiente pasó como un dolor lento y punzante. Eloise hizo lo que siempre hacía, arregló lo que pudo, remendó lo que no, y trató de no dejar que la esperanza brotara en las grietas de su corazón. La esperanza era algo peligroso por aquí.
Crecía fácilmente, pero se marchitaba rápido. Al atardecer, una soledad frágil se había asentado en sus huesos. Comió un estofado ligero sola en la mesa. Estaba lavando los platos cuando lo escuchó. Un retumbar bajo y distante. Se quedó helada, el plato agrietado resbalando entre sus dedos. El sonido creció, un trueno profundo y constante que no era la tormenta regresando. Con el corazón latiendo fuerte, corrió al porche. Al principio, todo lo que pudo ver fue el polvo levantado a lo lejos. Pero luego, las formas comenzaron a definirse, oscuras contra la luz moribunda. Jinetes, docenas de ellos, tal vez más, extendidos en una larga y lenta línea por el camino hacia su granja. Por un momento terrible, el pánico la atrapó. ¿Era esto alguna banda de asaltantes? ¿Había Calder traído problemas a su puerta sin querer? Aferró el barandal del porche hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando los jinetes se acercaron, pudo distinguir a hombres con sombreros gastados, sus ropas polvorientas, sus caballos flacos pero determinados, y al frente, liderándolos con esa misma gravedad silenciosa, estaba Calder. Cabalgaba como un hombre que regresaba a un lugar que había elegido, no uno al que había llegado por casualidad. Detrás de él, los jinetes llevaban bultos colgados en sus sillas, sacos de grano, herramientas, madera, barriles de agua, cajas de comida. No eran una banda de asaltantes, eran un rescate. Eloís se llevó una mano a la boca, sus rodillas amenazando con ceder. Los hombres frenaron cerca del porche, inclinando sus sombreros respetuosamente. Calder desmontó con movimientos lentos y deliberados, y se acercó a los escalones, el polvo arremolinándose alrededor de sus botas. No sonrió, no habló. Simplemente dejó un saco de yute pesado a sus pies, harina por el olor, y dio un solo asentimiento solemne. Eloís lo miró fijamente, las palabras atrapadas en su garganta. «¿Por qué?», susurró, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerla. La voz de Calder era áspera cuando finalmente respondió. «La tormenta te quitó. Nosotros queremos devolver». Los otros hombres comenzaron a descargar los suministros, trabajando rápido, eficientemente. Nadie pidió agradecimientos. Nadie esperaba pago. Eloís se quedó congelada, la enormidad de todo eso cayendo sobre ella más fuerte que cualquier tormenta de polvo. Una bondad dada sin expectativa. Y ahora, una bondad de vuelta multiplicada por 100. El viento se levantó a su alrededor, pero esta vez no era un presagio de pérdida. Era un heraldo de algo nuevo, algo en lo que no había osado creer en mucho, mucho tiempo. Esperanza. La granja, alguna vez un lugar de ecos y silencio frágil, ahora bullía con vida. El ruido de martillos contra madera, el rítmico raspar de palas, el murmullo bajo de voces, todo se tejía en una especie de música que Eloís no sabía que había echado de menos. Los jinetes, estos hombres polvorientos y desgastados, que parecían tallados de los mismísimos huesos de la frontera, se movían con un propósito silencioso. Repararon las cercas rotas, reforzaron el granero desvencijado, incluso taparon los agujeros en el tejado de la casa donde la última tormenta había dejado asomar las estrellas. No hacían preguntas, no contaban historias, simplemente trabajaban, como si el pequeño acto de bondad de Eloís durante la tormenta hubiera cosido un hilo invisible entre todos ellos, uniéndolos a ella de una manera más profunda que cualquier contrato. Calder supervisaba gran parte de esto, hablando en voz baja cuando era necesario, pero por lo demás permaneciendo en su habitual silencio. Era una fuerza sin necesidad de dominar, un líder sin llevar el nombre. Eloís se movía entre ellos, su corazón apretado por emociones encontradas. Gratitud, incredulidad, miedo de que todo se derrumbara si se apoyaba demasiado en ello. Llevaba agua a los hombres, cocinaba lo poco que le quedaba en la despensa, y cuando eso se acabó, algunos jinetes sacaron sacos de frijoles, arroz, incluso carne de cerdo salada de sus alforjas. Comieron alrededor de una fogata improvisada cerca del granero.
la risa rompiendo ocasionalmente el aire como pequeños destellos de luz solar entre nubes pesadas. Sin embargo, en medio del calor, Eloís sentía el peso de las miradas, no de los jinetes, sino de la tierra más allá. Captaba destellos, cortinas moviéndose en casas lejanas, figuras que se detenían en la cresta al anochecer. El pueblo observaba y juzgaba. En esta tierra dura, se esperaba que una mujer sola sufriera en silencio, no que invitara a un pequeño ejército de desconocidos a su hogar. Los susurros seguirían. Siempre lo hacían. Esa noche, cuando el último clavo fue martillado y las reparaciones terminadas, Calder se acercó a ella en el porche. Las estrellas se extendían brillantes y frías sobre ellos, y el viento traía el olor de la tierra recién removida. Eloís se aferró más a su chal, el corazón latiéndole mientras Calder se detenía a pocos pasos, con el sombrero en la mano. «Nos salvaste», dijo simplemente, con voz baja y áspera. «Hombres como nosotros no olvidamos eso». Eloís negó con la cabeza, luchando por encontrar su voz. «Solo hice lo que cualquier persona decente haría». Los ojos de Calder, pálidos y penetrantes, sostuvieron los de ella. «No, señora, la gente decente nos rechazó antes. Tú no». Las palabras se asentaron entre ellos, pesadas y ciertas. Eloís miró hacia otro lado, parpadeando contra el ardor en sus ojos. No estaba acostumbrada a ser vista, no realmente, no desde el día en que el pueblo le dio la espalda, culpándola por sobrevivir donde su esposo no lo había hecho. «No esperes que el pueblo lo tome a bien», dijo, forzando una sonrisa frágil. «Dirán que me he vuelto loca, o peor». La boca de Calder se curvó, no del todo una sonrisa, pero algo cercano. «El pueblo se ha equivocado antes». Le ofreció algo entonces, no protección, no promesas, solo una especie de solidaridad, un reconocimiento de que enfrentarse a la marea no la hacía tonta, la hacía valiente. Los jinetes se quedaron una noche más. Al amanecer, empacaron su equipo, ajustaron las sillas y montaron. Uno por uno, inclinaron sus sombreros hacia Eloís, algunos ofreciendo agradecimientos murmurados, otros simplemente asintiendo mientras cabalgaban hacia la pálida luz de la mañana. Calder fue el último en irse. Se quedó al borde del patio, con el sombrero bajo sobre los ojos, el caballo moviéndose bajo él. Eloís bajó del porche, la piel fría mordida por la mañana. «¿Volverás?», preguntó, sorprendiéndose incluso a sí misma con la pregunta. Por un largo momento, Calder no dijo nada. Luego, con esa misma gravedad lenta que parecía parte de sus huesos, asintió una vez. «Cuando sea el momento adecuado», dijo. Y con eso, giró y cabalgó tras los demás, desapareciendo en la vasta extensión de tierra. Eloís lo observó hasta que no fue más que una sombra contra el sol naciente, su corazón lleno de una manera que no lo había estado en años. El polvo aún podría aferrarse a la tierra, los susurros aún podrían girar como tormentas esperando golpear. Pero algo había cambiado. La esperanza había encontrado un punto de apoyo aquí, y no sería desarraigada fácilmente. Los días después de que los jinetes se fueran eran más nítidos, como si el mismo aire tuviera bordes. Eloís se dedicó a su trabajo con una nueva energía, reparando las cercas que los hombres habían fortificado, plantando semillas en el suelo terco, barriendo el polvo de sus pisos con una mano más ligera. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no parecía una sentencia para soportar, parecía algo que podía construir. Pero la esperanza, aprendió rápido, hacía de una mujer un blanco. La primera señal vino con la visita de la señora Hartley, la esposa del predicador. Eloís escuchó el crujido del carro antes de verlo, el relincho agudo de un caballo tirando del freno. Se limpió las manos en el delantal y salió al porche justo cuando la señora Hartley descendía, las faldas rozando el polvo. «Buenos días, Eloís», dijo, con demasiada dulzura.
Eloís forzó un asentimiento cortés. «Buenos días». La señora Hartley ajustó su sombrero, sus ojos recorriendo el granero recién reparado, el nuevo marco de madera del porche, las filas ordenadas de suministros apilados junto a la pared. Sonrió con frialdad. «¿Qué bendición has recibido?», dijo, con una voz cargada de juicio bajo el barniz de bondad. «Supongo que sí», respondió Eloís con cuidado. La señora Hartley chasqueó la lengua. «Todos orábamos por ti, querida. Algunos temíamos que te hubieras alejado del Señor, buscando ayuda de hombres errantes y todo eso». La acusación, aunque envuelta en piedad, golpeó más fuerte que una bofetada. Eloís se puso rígida. Sabía cómo funcionaba el pueblo. La misericordia era una moneda que solo se intercambiaba cuando convenía a las apariencias. Su acto de compasión, su negativa a dejar morir a hombres fuera de su puerta, de alguna manera la había convertido en objeto de sospecha. «Hice lo que era correcto», dijo Eloís, con voz firme. Los labios de la señora Hartley se fruncieron. «A veces, las apariencias son tan importantes como las acciones. ¿Lo entiendes, verdad?». Eloís sonrió entonces, una sonrisa real, afilada como un cuchillo. «Parece que Dios ve más allá de las apariencias». Por un momento, los ojos de la mujer mayor destellaron con algo que podría haber sido ira o miedo. Sin otra palabra, la señora Hartley recogió sus faldas y subió al carro, chasqueando las riendas con más fuerza de la necesaria. Mientras el carro se alejaba, Eloís exhaló lentamente, sintiendo el peso del encuentro asentarse sobre ella. Era solo el comienzo. Durante la siguiente semana, las pequeñas crueldades se multiplicaron como maleza. El tendero, el señor Delaney, pesó su harina 2 veces y le cobró el doble. El herrero, normalmente amable, apenas asintió cuando ella pasó. Los niños que antes le saludaban ahora se daban la vuelta bajo las miradas cortantes de sus madres. Eloís lo soportó todo en silencio. Había sobrevivido cosas peores. Pero tarde en la noche, acostada despierta en la oscuridad, la soledad la roía, más afilada que cualquier susurro. A veces pensaba en Calder, se preguntaba dónde estaba, si pensaba en ella. Imaginaba sus manos firmes reparando su cerca, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando escuchaba sin intentar arreglar su dolor. Él había dicho que volvería, pero las promesas hechas bajo cielos abiertos tenían una manera de ser tragadas por la distancia. Una tarde, mientras el sol sangraba en el cielo, Eloís estaba en el borde de sus campos, observando el viento ondear a través del pasto seco. Un carro pasó por el camino lejano. Captó la figura de la señora Hartley otra vez, con la cabeza alta, un grupo de aldeanos sentados detrás de ella. No saludaron, ni siquiera miraron hacia ella. Eloís enderezó los hombros. Que susurraran, que juzgaran. No se disculparía por su compasión. No enterraría su corazón en amargura, solo para que los demás se sintieran cómodos. Las tormentas de polvo habían despojado a la tierra de su suavidad. Tal vez era hora de que dejaran que también despojaran su miedo. Mientras se giraba hacia la casa, pensó que escuchó el leve sonido de cascos a lo lejos. Pero cuando miró, no había nada más que los campos interminables, esperando. Los días se mezclaban unos con otros, cosidos por la rutina y el silencio. Pero cada noche, Eloís se encontraba parada en el porche, sus ojos recorriendo el horizonte mientras el sol se hundía, esperando, esperando. Y entonces, una noche, él volvió. No fue dramático. No hubo un trueno de cascos, ni un grito de advertencia, solo una figura al borde de los campos, caminando su caballo lento y constante hacia su casa, el atardecer sangrando rojo detrás de él. Calder Boone. El polvo se adhería a él como una segunda piel, y su sombrero estaba bajo sobre sus ojos. Pero Eloís lo habría reconocido en cualquier parte. Su corazón latía fuerte en su pecho mientras bajaba del porche, las faldas enredándose alrededor de sus piernas en el viento vespertino. Quería correr hacia él,
preguntar por qué había estado fuera tanto tiempo, exigir si había querido decir las palabras con las que la dejó. Pero cuando finalmente se detuvo a pocos pasos, lo vio. La fatiga en sus hombros, las sombras bajo sus ojos. No solo había estado viajando, había estado cargando algo. Sin una palabra, Calder desmontó. Sostuvo las riendas flojamente en una mano, la otra descansando a su lado como si no estuviera seguro de si debía alcanzarla o mantener la distancia. «Volviste», dijo ella suavemente. Él asintió, quitándose el sombrero y sosteniéndolo contra su pecho. Por un largo momento se quedaron en el crepúsculo, el mundo reduciéndose a los dos. Finalmente, Calder rompió el silencio. «Los problemas me persiguen», dijo, con voz baja y áspera. «Pensé que debías saberlo». Eloís frunció el ceño. «¿Qué clase de problemas?» Él miró hacia la luz moribunda. «Allá en Dry Creek», dijo. «Me culparon de un crimen, algo que no hice». No dio más detalles. No ofreció el tipo de explicaciones que un hombre daría si estuviera tratando de defenderse. Solo lo expuso claramente. «Oui», dijo. No había juicio en el que pudiera confiar. El pueblo necesitaba a alguien a quien culpar. Yo encajé. Eloís buscó en su rostro, las líneas duras talladas allí, la cicatriz que cortaba su ceja. No vio miedo, no vio súplicas, solo la tranquila resignación de un hombre acostumbrado a llevar cargas que otros le habían impuesto. Cruzó los brazos, considerando. «¿Te arrepientes de haber huido?», preguntó. La mandíbula de Calder se movió una vez, un músculo tensándose allí. «No», dijo. «Solo me arrepiento de dejar atrás a quienes no lo merecían». Las palabras colgaron entre ellos, pesadas con cosas no dichas. Eloís pensó en su propia vida, cómo el pueblo se había vuelto contra ella después de que Samuel murió, cómo las mismas personas que alguna vez llevaron pasteles y flores a su porche cruzaban la calle para evitarla. Sabía lo que era ser abandonada por aquellos que deberían haber estado a su lado. Sabía lo que era sobrevivirlo. «No eres el único que ha sido culpado por sobrevivir», dijo en voz baja. Calder levantó la mirada para encontrar la de ella, algo crudo y vulnerable destellando en esos ojos pálidos. «Puedo irme», dijo. «Si quieres». La oferta era real, sin orgullo, sin amargura. Solo un hombre dándole la opción que nunca le habían dado. Eloís dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para oler el polvo, el sudor y el cuero gastado en él. Lo suficientemente cerca como para ver cómo sus dedos se apretaban alrededor de las riendas, como un hombre preparándose para el rechazo. «No», dijo simplemente, una palabra, suficiente para tender un puente sobre el abismo entre ellos. El alivio no se mostró en el rostro de Calder, no exactamente, pero algo en su postura se suavizó, como si un peso demasiado pesado para nombrar se hubiera movido, aunque fuera un poco. Ella extendió la mano y tocó su manga, la tela áspera cálida bajo sus dedos. «No eres el único con fantasmas», murmuró. El viento se arremolinó a su alrededor, trayendo el olor de la tierra y las viejas promesas. Por primera vez en lo que parecía años, Eloís se dio cuenta de que no solo estaba sobreviviendo, estaba eligiendo, y esa noche lo eligió a él. La primera señal de que se gestaba un problema llegó 2 días después. Eloís había madrugado, atendiendo las escasas filas de frijoles que brotaban obstinadamente a través de la tierra ahogada por el polvo. Calder estaba reparando una rueda rota del carro, sus manos firmes, su rostro tan indescifrable como siempre. La mañana estaba silenciosa, demasiado silenciosa. No fue hasta que el sonido de los cascos se escuchó sobre la colina que Eloís se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. 5 jinetes se acercaron, sus figuras nítidas contra el cielo pálido. Los reconoció antes de que estuvieran lo suficientemente cerca para hablar. El señor Delaney, el tendero, el reverendo Hartley y 3 hombres más que poseían tierras más al oeste. Hombres que alguna vez estrecharon la mano de Samuel
le dieron palmaditas en la espalda a Eloís después de su funeral, y luego le dieron la espalda en el momento en que los necesitó. Cabalgaban con la espalda rígida y rostros pétreos, formando una línea frente a su porche. Calder se colocó silenciosamente a su lado, su presencia sólida y sin palabras. «Buenos días, Eloís», dijo el reverendo Hartley, quitándose el sombrero pero sin ofrecer una sonrisa. Eloís asintió, su mandíbula apretándose. «Buenos días», el reverendo carraspeó, mirando inquieto a Calder antes de fijar su mirada en ella. «Hemos venido a hablar», dijo, «sobre ciertas preocupaciones». El señor Delaney se movió en su silla. «Has acogido a un hombre buscado, Eloís. Todo el pueblo lo sabe». Eloís sintió a Calder tensarse a su lado, pero no dijo nada. No necesitaba mirarlo para saber que estaba evaluando cada salida, cada riesgo, cada resultado. Dio un paso adelante, levantando la barbilla. «Acogí a un hombre que necesitaba ayuda», dijo. «Lo mismo que haría con cualquiera». La boca del reverendo se apretó en una línea delgada. «No se trata de caridad, señorita McCarthy. Se trata de seguridad, de apariencias. La gente está inquieta, preocupada por sus familias. La mentira sabía, ha podrido incluso desde donde estaba. Esto no era sobre seguridad, era sobre control, sobre una mujer que no había sabido mantenerse en su lugar, que no se había quedado pequeña y callada. «¿Quieres que lo eche?», dijo sin rodeos. Un murmullo de acuerdo pasó entre los jinetes. «Es por tu propio bien», dijo Delaney, «y por el bien de la comunidad». Eloís rió entonces, un sonido frágil que la sorprendió incluso a ella. «¿Por mi propio bien?», repitió. «¿Dónde estaba este bien cuando mi esposo murió y nadie vino a ayudar? ¿Dónde estaba cuando mi tejado goteó durante 2 inviernos y nadie cruzó ese camino?» Los hombres se movieron incómodos. El reverendo Hartley insistió, con una voz aceitosa por una falsa preocupación. «Tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, Eloís, de volver al redil». Eloís miró más allá de ellos, hacia los campos áridos, hacia las cercas que Calder había reparado, hacia el granero salvado del colapso, hacia los pequeños brotes verdes empujando a través del polvo, prueba de que la vida, incluso magullada y maltratada, aún luchaba por existir. Luego se volvió hacia ellos, su voz baja pero inquebrantable. «Tengo una familia ahora», dijo. «Puede que no se vea como ustedes quieren, puede que no encaje en sus bancas de iglesia o en sus libros de contabilidad, pero es mía». El rostro del reverendo se endureció. «Te arrepentirás de esto», dijo, «cuando el pueblo te dé la espalda para siempre». Eloís sonrió, y esta vez no fue amarga. Fue la sonrisa de una mujer que ya había perdido todo una vez, y había aprendido que podía vivir con ello. «Que lo hagan», dijo. Uno por uno, los jinetes giraron sus caballos, escupiendo polvo mientras se retiraban. Ninguno miró atrás. Calder permaneció en silencio a su lado mientras veían a los hombres desaparecer sobre la colina. Solo cuando el polvo se asentó, habló, su voz áspera como grava. «No tenías que hacer eso». Eloís se giró hacia él, el corazón latiendo fuerte en su pecho, sintiéndose aterrorizada y emocionada al mismo tiempo. «Tú tampoco», dijo. «Esa noche que te quedaste, esa noche que volviste». Por un momento, Calder solo la miró, su rostro tallado con sombras y secretos, y algo tan crudo que le cortó la respiración. Sin una palabra, extendió la mano, lento, vacilante, y apartó un mechón de cabello enredado por el viento de su rostro. El toque fue ligero como una pluma, pero golpeó más profundo que cualquier beso. Se quedaron así por un momento largo y tembloroso, 2 almas rotas que se atrevían a creer que aún podían estar completas. Y mientras el viento se levantaba de nuevo, trayendo el olor del polvo y tormentas lejanas, Eloís sabía que lo peor no había terminado. Pero también sabía esto:
No lo enfrentaría sola. La advertencia llegó al anochecer. Un chico, flaco, cubierto de polvo, no mayor de 12 años, llegó rápido en una mula, jadeando tan fuerte que apenas podía hablar. «Vienen», jadeó. «Con cuerdas». Luego giró y huyó, la mula levantando terrones de tierra seca mientras desaparecía en el crepúsculo que se reunía. Eloís se quedó helada en el porche, su corazón un martillo contra sus costillas. No necesitaba preguntar quiénes eran. El pueblo, los que habían decidido que la bondad era un crimen, que la misericordia hacía peligrosa a una mujer. Calder se colocó a su lado, su rostro endureciéndose en algo tallado en piedra. «¿Cuántos?», preguntó. Eloís tragó. «Suficientes». Ambos sabían lo que eso significaba. Calder se movió rápido después de eso, ensillando su caballo, revisando el rifle atado a la silla, asegurando las pocas cosas que podrían necesitar salvarse. No le dijo que corriera, no le dijo que se escondiera, simplemente se preparó, como si estar con ella fuera la única opción que alguna vez tuvo sentido. Eloís también se movió, juntando lo que podía, pero sus manos temblaban. Esta tierra, este pedazo de esperanza terca, lo destruirían por miedo, por despecho. Se giró hacia Calder, encontrándolo ajustando las correas de la silla con manos lentas y deliberadas. «Deberías irte», dijo, con la voz quebrándose. Calder se enderezó, fijándola con esa mirada inquebrantable. «No estoy huyendo», dijo. Un nudo se formó en su garganta. «No quiero que te lastimen por mi culpa», susurró. Un músculo se movió en la mandíbula de Calder. Dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de él. «He sido herido antes», dijo. «No dejaré que te pase a ti». Antes de que pudiera responder, el sonido de los cascos rompió el aire vespertino. Una docena de hombres o más aparecieron sobre la colina, linternas balanceándose, armas brillando en la luz que se desvanecía. Se movían en un grupo apretado y enojado, sus rostros retorcidos por la rectitud de hombres que creían que la violencia podía lavar la culpa. Eloís se mantuvo firme en el porche, Calder a su lado, su mano descansando ligeramente en el rifle en su cadera, pero sin levantarlo aún. La multitud se detuvo a pocos metros de la casa. El reverendo Hartley cabalgó al frente, sosteniendo una cuerda enrollada flojamente en su mano enguantada. «Te advertimos, Eloís», gritó. «Entrégalo. Haremos lo que hay que hacer y podrás volver a tu vida». Un silencio cayó sobre la tierra, roto solo por el lamento del viento y el lejano gemido de las puertas del granero meciéndose en sus bisagras. Eloís tomó aire, sintiendo el polvo cubrir sus pulmones, sintiendo el peso de los momentos asentarse en sus huesos. Dio un paso adelante. «Estoy viviendo mi vida», dijo, su voz resonando a través del campo roto. El rostro del reverendo Hartley se oscureció. «No seas tonta, muchacha». La mano de Calder rozó la suya, solo una vez, lo suficiente para estabilizarla. «Tendrán que pasar por mí», dijo Calder entonces, su voz tranquila pero resonando como un disparo. Por un largo momento, la multitud dudó. No habían venido esperando una pelea, habían venido esperando miedo. Y ahora, enfrentados a dos figuras de pie hombro con hombro contra ellos, algo de su fuego vaciló. El señor Delaney se movió nervioso en su silla. Uno de los hombres más jóvenes en la parte trasera giró su caballo ligeramente, ya pensando en excusas para irse. El reverendo Hartley fulminó con la mirada. «Estás cometiendo un error», espetó. Calder no dijo nada. Eloís no dijo nada, pero se mantuvieron firmes, y en ese silencio la multitud se rompió. Uno por uno, se apartaron, murmurando maldiciones, escupiendo al polvo. Pero no cruzaron el porche. No se atrevieron. Pronto, solo quedó el reverendo, la cuerda aún colgando inútilmente de su mano. Los miró, a la mujer que se había negado a ser intimidada, al hombre que había elegido la lealtad sobre el miedo.
y por primera vez pareció pequeño. Giró su caballo sin otra palabra y cabalgó de vuelta a la oscuridad. Eloís se desplomó ligeramente, la tensión drenándose de ella de repente. Calder la sostuvo suavemente por el codo, estabilizándola. ¿Estás bien?, preguntó, con voz baja. Ella lo miró, al hombre que había elegido quedarse cuando tantos otros se habían ido. Por primera vez en una temporada larga y amarga, Eloís se permitió creer. No estaba sola nunca más, y nunca lo estaría de nuevo. En los días que siguieron, el mundo no cambió de repente. El cielo seguía pesado con polvo. Los campos seguían agrietados y tercos. El pueblo aún le daba la espalda cuando Eloís iba por provisiones. Pero nada de eso importaba como antes. Porque cuando Eloís regresaba a casa cada noche, allí estaba Calder, reparando una cerca, arreglando una herramienta rota, tallando algo con paciencia silenciosa en los escalones del porche. Y por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía como una tumba. Se sentía como un comienzo. Nunca hablaron mucho sobre lo que pasó esa noche cuando llegó la multitud. Algunas cosas no necesitaban palabras. La confianza forjada en ese enfrentamiento era más fuerte que cualquier disculpa, cualquier explicación. Estaba en la forma en que Calder tomaba su mano sin pensar cuando cruzaban los campos juntos. Estaba en la forma en que Eloís servía 2 tazas de café por la mañana en lugar de una, sin siquiera preguntar si él lo quería. La primavera se deslizó lentamente por la tierra, como un animal herido probando sus patas. Las semillas que Eloís había plantado, las que casi había abandonado, comenzaron a brotar, delgadas hebras verdes empujando valientemente a través de la tierra seca. Vida, magullada pero inquebrantable. Una noche, después de que los últimos rayos del sol se deslizaran detrás de las colinas, Calder dejó a un lado la silla que estaba engrasando y se unió a ella en la barandilla del porche. Por un largo tiempo, solo estuvieron allí, viendo las estrellas parpadear una por una. Finalmente, Calder carraspeó. «No soy mucho de hablar», dijo. Eloís sonrió suavemente. Lo noté. Él se movió, incómodo de una manera que ella nunca había visto antes. Un hombre más cómodo enfrentando a una multitud que expresando su corazón. Pero dijo, con voz áspera, «Si me aceptas, me quedaría. No solo hasta que termine el trabajo, no solo hasta que pasen las tormentas». Su garganta se apretó. Se giró hacia él por completo, viendo la forma en que estaba allí, crudo, inseguro, ofreciendo todo lo que tenía, con nada más que unas pocas palabras vacilantes. «Ya estás en casa», dijo simplemente. Por un momento, Calder solo la miró, como si grabara cada detalle de su rostro en la memoria. Luego extendió la mano, lento y seguro, y tomó la suya. Sin grandes declaraciones, sin promesas talladas en oro, solo 2 almas marcadas y tercas eligiéndose mutuamente en los rincones callados y maltratados del mundo. Más tarde, cuando se sentaron junto al fuego, con los hombros rozándose, el silencio envolviéndolos como una segunda piel, Eloís se permitió imaginar un futuro de nuevo, no uno perfecto. Todavía habría tormentas, inviernos duros y cosechas magras y palabras susurradas en el pueblo. Pero también habría mañanas donde Calder le pasaría una taza de café con una mirada tímida. Tardes donde ella se apoyaría en él bajo un cielo tan amplio que tragaría todos sus viejos dolores enteros. Una vida real, terca y hermosa. Mientras el fuego crepitaba y el viento suspiraba contra las ventanas, Eloís cerró los ojos y dejó que el calor se filtrara en sus huesos. El polvo siempre podría aferrarse a esta tierra, las cicatrices siempre podrían ser profundas. Pero aquí, en este pequeño rincón del mundo, algo más fuerte había echado raíces, la esperanza. Y esta vez, estaba aquí para quedarse. A veces, el amor más fuerte no se grita desde los tejados, se construye silenciosamente, día a día,
frente a las tormentas. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario compartiendo qué parte te habló más. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de esperanza, valentía y redención inesperada. Gracias por estar aquí.